Fíjense, antes de continuar, no sé si nuestro equipo de producción, Pablo, ya tiene listo, tenemos un material sobre lo que hablábamos al principio, la rueda de prensa que daba el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que fue interrumpida por la representante de nuestro país y expuso las razones por las cuales es ilegal ante el derecho internacional e incluso ante las normas internas de la Organización de Estados Americanos, esta actividad de proselitismo que pretendió el secretario general de la Organización de Estados Americanos con 2 militantes del Partido Voluntad Popular. Si está listo, lo ponemos para ustedes. Permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la OEA deplora nuevamente las acciones del señor Luis Almagro, quien en su desafuero y provocadora campaña político-mediática contra el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela ha convocado para el 20 de marzo, del día de hoy, a una conferencia de prensa con militantes del partido político venezolano Voluntad Popular, utilizando una vez más un espacio de la OEA con fines proselitistas, violentando no solo los principios de no intervención en los asuntos internos de los estados, convivencia pacífica y buena fe, contenidos en la Carta de la OEA, sino también la normativa interna de la organización, que expresamente señala los programas o funciones en los edificios de la organización o cualquiera otra instalación de la Bueno, lo podemos dejar ahí. Vamos a pedirle al director que deje al fondo la imagen mientras hacemos un comentario, por favor. Porque además en el punto en que quedó la representante venezolana, aquí lo tenemos. Ella estaba diciendo que es ilegal utilizar las instalaciones, los símbolos, la imagen de la Organización de Estados Americanos para actos de proselitismo político. Y ella está viendo al secretario general con los logos de la institucionalidad de la Organización de Estados Americanos. Es decir, ahí está. No necesitamos más argumentos. Si ustedes quieren hacer algún comentario. Pero fíjate, ahí el problema de fondo está en cómo se parcializa, ¿verdad? No habría, digamos, mayor inconveniente si fuera una mesa en la que se permitiera a todas las partes de la cuestión debatir. Entonces, que recibiera, por ejemplo, al Comité de Víctimas de la Guarimba y que se hiciera un diálogo franco al respecto con la intención de contribuir a resolver la situación, sería genial. Pero aquí hay una parcialización flagrante, como dicen los abogados, por parte del secretario general de la OEA. Miren, tenemos la deuda con nuestra audiencia de hablar del tema de los derechos humanos en nuestro país. Venezuela acaba de aprobar de manera abrumadora, según palabras de nuestro embajador ante la Organización de Naciones Unidas, Jorge Valero, el examen periódico universal, que fue el pasado jueves. Y yo quisiera ponerlo en contexto, porque además estamos por recibir el informe de la Comisión de la Verdad sobre lo que ocurrió en nuestro país desde 1958 a 1998, las violaciones constantes que parecían una política de Estado a los derechos políticos y civiles de los venezolanos. Poner eso en contexto, ese informe que estamos próximos a conocer, hasta llegar a este examen periódico universal. Yo no les estoy pidiendo hacer un recuento tan largo, pero sí poner en contexto entre una cosa y la otra. Sí, fíjate, primero hay que resaltar la inversión social que ha tenido el gobierno y el Estado venezolano aún en tiempo de guerra económica. Es necesario resaltar el más de 1 millón de viviendas que ha construido el gobierno venezolano para solapar la guerra económica que estamos teniendo. El Comité Local de Abastecimiento y Producción, que ya no estamos en un momento ya de abastecimiento, sino estamos ya empezando con el tema fundamental que es la producción en Venezuela. Esos son elementos que ante otro tipo de sistemas menos humanistas como el capitalista, o no humanistas como el capitalista, eso no se genera. Precisamente son costos sociales. Podemos ver el caso de Brasil, podemos ver el caso argentino, en donde es evidente que el aspecto social, el aspecto de los más desposeídos, son los que salen más afectados ante una crisis económica de parte de un Estado.
Eso en esa situación. En lo que respecta a la historia de violación de derechos humanos en parte de Venezuela, tenemos claro de que a partir del año 99 la protección del debido proceso o la garantía del debido proceso, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, la democracia participativa y protagónica, son elementos fundamentales para mantener que Venezuela es un Estado que avanzó y ya es un Estado modelo en lo que es garantía y protección de los derechos humanos. Y ante eso, situaciones como que genera el secretario Almagro, primero está al margen o está ajeno a esa situación y segundo, incentiva el vuelco otra vez a un proceso en donde la persecución política, en donde la manifestación de una idea política distinta a la imperante por el gobierno es propia de los estados de democracia representativa, en donde solamente unas élites eran las que gobernaban y precisamente ante esa situación creo yo que es cónsono el informe no solamente de la Organización de Naciones Unidas, sino de muchas organizaciones internacionales las que han permitido entender de que Venezuela es un garante de derechos humanos y es un ejemplo a seguir en protección de esos derechos. Alves. Sí, con respecto al examen periódico universal, hay que entender que, entre otras cosas, se basa en una cantidad de compromisos que voluntariamente el Estado venezolano asume frente a la Organización de Naciones Unidas. No son solamente como ítems de un examen de la escuela que hay que pasar, ¿no? Sino que el Estado asume unos compromisos voluntariamente y luego va a demostrar que cumplió con esos compromisos y con otras cuestiones. Y nuevamente salimos bien en ese examen, salimos casi eximidos. Eso, sin embargo, yo quisiera hacer la reflexión de que eso no implica que el tema de los derechos humanos en Venezuela esté agotado y que todo sea perfecto y que no haya necesidades que de pronto estén por cubrirse. Exacto. ¿Verdad? Pero sí significa que hay un compromiso del Estado encaminado hacia eso, que es mucho decir con respecto a muchísimos estados del mundo y que es mucho decir con respecto a nuestro propio Estado históricamente hablando, ¿no? Y entonces con eso caigo al asunto de la Comisión de la Verdad, haciendo referencia a que, bueno, hay una cantidad de heridas en la historia de nuestro país, una historia que trató de velarse y de ocultarse con respecto a estos abusos de autoridad que eran la norma no escrita de la actuación del Estado y de sus cuerpos, tanto de seguridad como de otros cuerpos institucionales. Ese informe, bueno, es el resultado de esfuerzos enormes, porque no es sencillo hacer la indagación que están haciendo, que implica desde indagación histórica hasta indagación de prácticas forenses, y bueno, el resultado... Que significa en la práctica incluso reabrir fosas comunes. Reabrir fosas comunes, abrir expedientes que estaban borrados de la faz de la tierra, etcétera, ¿no? Recuperar el testimonio de testigos que de pronto están... no están tan dispuestos como en otros momentos, etcétera. Una cantidad de dificultades y sin embargo va avanzando. Pero solamente con la verdad es que se obtiene verdadera justicia y ese es el lema en cualquier proceso de este tipo en el mundo. Incluso en procesos de genocidio, etcétera, lo que ocurrió en África, en otras partes del mundo. Entonces, no puede ser sino provechoso para la materia de derechos humanos que una comisión de este tipo dé resultados y se comprometa a los ajustes que debe hacer el Estado y la ciudadanía para que esos hechos no se repitan. Bueno, lamentablemente tenemos que llegar hasta acá porque yo creo que pudiéramos seguir conversando. Son temas que nos apasionan, que nos interesan, sobre todo en estos puntos, en este punto, esa comisión de la verdad, qué cosas vamos a conocer, qué nos va a permitir, hacia dónde avanzar con el descubrimiento de muchos de estos hechos que permanecieron ocultos para la población venezolana durante tantos años, y por qué nunca estos organismos internacionales se pronunciaron cuando ocurrían masacres contra la población venezolana por parte del Estado venezolano. Además hay una ley aprobada por la Asamblea Nacional anterior que prohíbe al Estado venezolano violar los derechos humanos y que además que reconozca, que pida perdón, que repare a las víctimas a quienes fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por el Estado venezolano entre 1958 y 1998. Gracias por habernos acompañado la noche de hoy a conversar sobre estos temas que, como ya decía, nos interesan a todos los venezolanos. También